Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Esteban Gámez González y hoy voy a presentar la tercera semana del desarrollo disco germinativo trilaminar. Estoy en la carrera de médico cirujano partero del salón primero D. Bueno, la gastrulación es la formación del mesodermo y del endodermo embrionarios. Lo más típico que ocurre durante la tercera semana de gestación es la gastrulación, proceso que produce en el embrión las tres capas germinativas que son el ectodermo, endodermo y mesodermo. La gastrulación principia con la formación de la línea primitiva sobre la superficie del embrión. Y dice que al inicio la línea no está bien definida, pero en un embrión de 15 a 16 días se advierte con claridad un surco estrecho con regiones un poco obturadas o a ambos lados. Una vez imaginadas las células, algunas de ellas desplazan el hipoblasto y crean el endodermo embrionario. Otras se sitúan entre el epiblasto, perdón. Aquí tenemos unas imágenes. En la primera tenemos que da lugar a la implantación de la segunda semana del desarrollo, y en la imagen de abajo es una vista representativa del disco germinativo de la segunda semana, donde se abrió la cavidad amniótica para ver la cara lateral del epiblasto. Okay. Aquí tenemos la formación de la notocordia. Las células prenotocordiales que se invaginan en el nódulo primitivo avanzan cranealmente en la línea precordal. Al ser el hipoblasto reemplazado por las células endodérmicas que entran a la línea primitiva. Estas son ilustraciones esquemáticas que muestran la formación de la notocorda, en que las células prenotocordal migran a través de la línea primitiva. En la primera imagen tenemos un dibujo de una sección sagital, y en la otra imagen es donde se formó el fragmento más craneal. En la otra imagen tenemos que la ilustración esquemática que muestra la notocorda definitiva. De presentación tenemos que es el establecimiento de los ejes corporales. El establecimiento de los ejes corporales anterior-posterior o cráneo-caudal, dorso-ventral y derecho-izquierdo se lleva a cabo al inicio de la embriogénesis y probablemente comience durante la fase de mórula, con los ejes anteroposterior y dorsoventral especificados. Esta es una sección sagital a través del módulo y de la línea primitiva que muestra el patrón de expresión de los genes reguladores, los ejes craneocaudal y dorsoventral. Bueno, en la siguiente imagen tenemos que dice también la lateralidad, que es la simetría derecha-izquierda, se establece al inicio del desarrollo. En condiciones normales, muchos órganos muestran asimetrías, entre ellos está el corazón, los pulmones, el intestino, el vaso, el estómago, el hígado. La posición de estos órganos y sus asimetrías dependen de multitud de moléculas y genes señalizadores. Estas son dos vistas dorsales del disco germinativo en esta imagen, que muestran los patrones de expresión de los genes encargados de establecer el eje corporal derecho-izquierdo. En la primera tenemos el factor de crecimiento de los fibroblastos, y en la imagen B, tenemos el neurotransmisor serotonina, donde aumenta su concentración en el lado derecho y emite señales a través del factor de transcripción para limitar la expresión del lado izquierdo en el nódulo. Ahora tenemos que el establecimiento del mapa de destinos celulares durante la gastrulación. Bueno, ya se trazó el mapa de las regiones del epiblasto que migran y entran por la línea primitiva, determinándose además
su destino final. Bueno, por ejemplo, las células que entran por la región craneal del nódulo se transforman en la placa precordal y en la notocorda. Las células que migran a los bordes laterales del nódulo y del extremo craneal de la línea media se convierten en mesodermo paraxial. Bueno, aquí esta es una vista dorsal del disco germinativo que muestra la línea primitiva y el mapa de destino de las células epiblásticas. Las regiones específicas del epiblasto migran por diversas partes del nódulo y de la línea primitiva, dando origen al mesodermo. Crecimiento del disco embrionario. Aquí tenemos que el disco embrionario inicialmente plano y casi redondo, poco a poco se alarga con un extremo cefálico ancho y un extremo caudal estrecho. El disco se expande principalmente en la región cefálica, la región de la línea primitiva mantiene más o menos el mismo tamaño. Esta imagen nos muestra que es la vista de la cara dorsal del disco germinativo en un embrión de 16 días, que indica el movimiento de las células epiteliales superficiales o flechas negras donde están las flechas negras continuas. A través de la línea primitiva de nódulo también indica la migración posterior de las células entre el hipoblasto y el epiblasto. Bueno, en los casos clínicos hay tumores asociados con la gastrulación. Aquí tenemos un teratoma. Bueno, aquí dice que a veces quedan los restos de la línea primitiva en la región sacrogocigea. Estos grupos de células pluripotentes proliferan y producen tumores llamados teratomas sacrogigeos, los cuales suelen contener tejidos provenientes de las tres capas germinales. Aquí tenemos una imagen de un teratoma sacrogigeo ocasionado probablemente por los restos de la línea primitiva. Esta clase de tumores puede volverse maligna y afecta principalmente a los fetos femeninos. Continuando, dice que el desarrollo del trofoblasto, bueno, nos dice al inicio de la tercera semana el trofoblasto se caracteriza por las vellosidades primarias que constan de núcleo citotrofoblástico recubierta por una capa sincital durante las fases posteriores del desarrollo. Esta es una imagen donde da lugar a la implantación en el día 13 que muestra las vellosidades primarias de la capa trofoblástica que empiezan a ser invadidas por el mesodermo proveniente de la placa coriónica. Continuando, al final de la tercera semana, en el núcleo de la vellosidad, algunas células mesodérmicas empiezan a diferenciarse, convirtiéndose en hepatocitos y en pequeños vasos sanguíneos. Esta es una imagen donde se muestra el desarrollo de una vellosidad. En el inciso A tenemos la sección transversal de una vellosidad primaria que muestra en su núcleo células citrofoblásticas. En el B, la sección transversal de una vellosidad secundaria con un núcleo de mesodermo recubierto por una sola capa de células. Y en el C, mesodermo de la vellosidad que muestra capilares y vénulas. Una última diapositiva, los capilares de ella entran en contacto con lo que empiezan a desarrollarse en el mesodermo de la placa cariónica y en el pedículo de fijación. Entre tanto, la cavidad coriónica se alarga y en el día 19 o 20 del embrión se une a su capa trofoblástica mediante un pedículo de la fijación. Más tarde, esta se transforma en el cordón umbilical que unirá la placenta y el embrión. Aquí tenemos una imagen donde el embrión presomita y el trofoblasto al final de la tercera semana. Las vellosidades troncales terciales y secundarias confieren al trofoblasto un aspecto radial típico. El embrión se halla suspendido en la cavidad coriónica por medio del pedículo de fijación. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.